¿Qué es la nota azul? Fue el nombre que Chopin, a principios del siglo XIX, le dio una nota que metaforiza cierta conmoción estética en la música. Actualmente se la conoce más comúnmente como la Blue Note, típica del jazz. La nota azul no es una tecla del piano, sino un punto que, ya sea por el tempo o su transgresión respecto a la armonía, nos hace escuchar, según el texto del psicoanalista Didier Weil, discípulo de Lacan, lo inaudito. Chopin, junto a su amante George Sand, recibía amigos en su casa, muchos de ellos compatriotas polacos. Entre ellos había un poeta, Mickiewicz, que recitaba con gran vehemencia poemas acerca de la patria perdida. Era cuando Chopin se acercaba al piano y hacía escuchar la nota azul. Y escribe Alain Didier Weil respecto a esta nota: la música requiere de mí entonces dos posiciones subjetivas. Una primera posición por la cual yo espero el retorno del ritmo que sostiene el movimiento de la danza, y una segunda posición de orden extático que me empuja a esperar el llamado de una cierta nota que no está aún allí, pero de la que la tensión producida por el encuentro entre armonía y las notas melódicas ya jugadas me hace suponer que no es en vano esperarla. Esta capacidad de esperar esta nota me parece corresponder fundamentalmente a lo que se llama la esperanza, entre comillas, der Geist der Hoffnung, el espíritu de la esperanza. Precisando que no se trata de la espera en algo de lo que conocería ya el contenido, un futuro planificado, una espera, dice entre paréntesis, la gran tarde. Uno se prepara para esa tarde, dice, sino de la esperanza en algo que yo sé esperar, aunque ignore absolutamente en qué consiste. Si el tocar de un músico es tal que me permite a veces escuchar esta nota azul, aprendo que no esperaba en vano. En esto, esta nota azul difiere de un chiste, que cuando él sobreviene me toma necesariamente de sorpresa. El humor es una sorpresa, hasta el ridículo es el chiste. Dice, mientras que estaba, cuando sobreviene la nota azul, ya provisto de la esperanza de escucharla. El reconocimiento que tengo hacia ella, si ella viene a resonar, se basa en que la alegría que ella me dispensa es literal. Ella me saca del mundo especular en el que estaba y me hace franquear un umbral que sin ella yo no habría osado sin duda franquear. Umbral de un mundo del que la novedad extrema se basa en esto, que en él reina el poder de lo inaudito o inaudible. Poder despertarme, enseñándome que todo lo que yo podía escuchar de sensato estaba allí, sin que yo lo sepa, bajo el ascendiente de lo inaudito o inaudible. Concluye diciendo, dice, no hay ritmo, en efecto, si no existe una nota, esta nota azul, teniendo el poder absoluto de abolir el ritmo para hacer escuchar un silencio fundamental. De este silencio sobreabundante de sentido que puede hacer escuchar la nota azul, un melómano ha sabido hablar elegantemente, diciendo que en el breve silencio que sucede al cese de un concierto de Mozart, es entonces Mozart, entre comillas, que se escuchaba. Acá dice unas cuantas cosas Alain Didier respecto a esta nota, que tiene que ver con acceder a un silencio, lo inaudito. Mi maestro solía decir que hay que aprender a escuchar lo que no nos dicen. Y hay un poeta, un místico que vivió hace 1000 años, que se llamó Shlomo Gabidol, malagueño, malají, se dice en hebreo, que decía que el primer paso de la sabiduría es el silencio. Difícil acceder a ese silencio. El segundo, la escucha. A partir del silencio uno puede escuchar. El tercer paso, el recuerdo, Zahor en hebreo, que no tiene que ver con la memoria tiene que ver con, uno aprende las tablas, o se aprendía las tablas 3x4, 12, 5x4, 20, etc., de memoria. Pero el Zahor, el recuerdo, tiene que ver con esa comprensión de qué es 3x4. Cuando uno simplifica, en vez de sumar 3, más 3, más 3, más 3, 4, sabe que 3 es 4 veces 3, no entiende, se alegra, dice acá, la alegría, entendimiento de cómo funciona la matemática, cómo funciona la literatura, no es sumar
de leer las letras, Ariel, Aeriel, sino qué significa, cuál es la significación de un nombre, lo semántico de la literatura. Tiene que ver con el recuerdo tiene que ver con esa comprensión profunda de la matemática, la literatura, de la física, lo que ustedes quieran, la medicina, lo que a ustedes les parezca, antropología. Entonces, ese sajor lleva a una práctica, la voluntad, pero en verdad el ser humano y la cultura promueve una práctica, promueve un hacer. Nuestra voluntad está direccionada de acuerdo a, otra vez, nuestra creencia, o hasta lo que se impone el mandato sociopolítico, cultural, familiar, etc. Estamos. Entonces uno debe de detenerse en ese entendimiento, en esa voluntad, observar esa voluntad. Un proceso inverso, diría yo, donde el cálculo, el entendimiento, que tiene que ver con el recuerdo, primero hay una especie de pensamiento. El pensamiento en hebreo es aquel que calcula, mahayabá, y tiene que ver con lo cuantitativo. Hay una explicación de Freud en el primer tomo de las obras completas de Amorortu que se llama Un proyecto para una psicología para neurólogos, un proyecto para una psicología para neurólogos. Se le explica en ese tomo 1, dice que hay un proceso en la escucha psicoanalítica, la escucha, el relato, un analizante, se dice ahora, cuenta cronológicamente lo que llama la novela familiar, su percepción de su historia, una ficción, no es lo que pasa, lo que uno percibe, pero cuantitativa, cronológicamente. Pero hay un momento, dice Freud, dice donde hay un salto, se dice, algunos músicos de jazz refieren a la nota azul como un equívoco que suena bien. Se equivoca un músico, un equívoco, entonces ese salto, furcio, acto fallido, etc., hace que acceda a lo cualitativo de la historia. Hay un ejemplo, hace poco escuchaba un psicoanalista referido a su analizante que tratando de hablar de su hermana, y en vez de decir mi hermana, dice mi hermana. Este sustantivo hermana se transgrede hace un salto y se convierte en un calificativo, mala. En alemán se llama her mala, la mala. La hermana que conmociona, se escucha al analizante y que toma quizá la lista y decir, bueno, a ver qué pasó ahí. Esa nota azul, que tiene que ver con un proceso de contemplar sus propios dichos o sus propias acciones. ¿Dónde está el fallo? Que tiene que ver con un grado más alto de biná, de entendimiento, que es la contemplación, que lleva a esa escucha. Contemplar mis acciones, observar mis dichos. Esa escucha que tiene que ver con Jokmá. ¿Escuchar qué? La sabiduría le dice, hay una historia, está transcrita en un libro, lo que se llama Ketubín, escritos, la Tanaj está compuesto por la Torá propiamente dicha, que son los Pentateuco, los Nevi'im, los profetas, y agiógrafos, dice en español, que son los escritos. En esos escritos está crónicas, etc. Y en este libro de crónicas, Divrei Yomin en hebreo, capítulo 29, versículo 8, David le dice a Salomón, su hijo, dice, conoce al Dios de tu padre. No le dice, conoce a mi Dios, al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tus padres, que son Abraham, Isaac, Jacob, Avinu, nuestro patriarca, los fundadores del monoteísmo. Conoce, pero hay una paradoja, porque uno puede conocer algo que es incognoscible, intangible, invisible, pura energía, Or Ein Sof en hebreo. Energía, esta es sin fin. Algunos traducen energía sin fin como infinito. Energía, pero sin fin, sí, sería, digamos, voy a tratar de explicitar, de argumentar, energía sin fin, sin propósito, energía, ¿cómo puede uno conocer? Entonces lo que trae Salomón es escuchar al Dios de sus padres, que en hebreo dice Bat Kol, la escucha, hay una práctica, no voy a, literalmente, traditores, Bat Kol es hija, Bat Kol de la voz. ¿Por qué? Porque si uno escuchara realmente a Dios, a esta hora en Sof, el sonido es una vibración, que no, seríamos destruidos, seríamos
Entonces uno lo escucha, Bat Kol se traduce a la hija, es el eco, una resonancia de aquello que resuena a la distancia. Y ahí está, en ese escuchar, tiene que acceder uno a esa contemplación, a un silencio de lo inaudito. Accede a la nota azul. Esa nota azul que tiene que ver con un estado de Olam Abba, uno espera su propia nota azul. Ayer, por ejemplo, en esta reality show que se llama Gran Hermano, que dice su conductor todo, Gran Hermano, que da vida, voy a ser grosero, a montones de programas satélites a favor y en contra de esa producción de mucho dinero, gana un oriental que se llama Bautista Masia, un oriental que no es que la producción, los comentaristas, promueven lo que es el escándalo, lo que no se esperaba, esto cuantitativo, el cálculo, aquellos que la violencia, la agresividad, la histeria, el descaro, pierde ante una persona que es mesurada, la mesura, escribiera Diego Fusaro, este filósofo italiano, joven filósofo italiano, el metron para Aristóteles, Yuval Saab para Maimónides, el justo medio, Letos, Letos o la virtud, Magalá, está en esconder su propio justo medio, su nota azul. ¿Cuál es mi justo medio? Una coherencia. ¿Sí? Todo es veneno, escribió los ascensos, nada es veneno, la dosis. ¿Cómo encuentra uno su propio camino? Con no el que me pauta la cultura, no el que me pauta los mandatos familiares, no el que me pauta la sociedad. Ese justo medio, una coherencia, escuchar, decía, a su corazón. Gana la mesura, gana la coherencia frente al escándalo. Es interesante esto, esa nota azul. Y tiene que ver con un estado de contemplación de lo que promueve toda la cultura, la tradición hebrea. Este libro podría llamarse Elogio de la inactividad, escribe Byung-Chul Han, Vida contemplativa. Podría llamarse Elogio del Shabbat. Un pensador surcoreano que escribe en alemán y habla del Shabbat. Y dice, en un capítulo se llama El patos de la acción, referido al padecimiento de la acción, esto que promueve la cultura, la sociedad, la autoexplotación, la sociedad al rendimiento, que lleva a la sociedad al cansancio, a la agonía del héroe, todos conceptos que analiza la psicopolítica, esto que es el Gran Hermano. Ya no hay vigilar y castigar, no hay castigo, hay psicopolítica. Dicen, nosotros podemos ser lo que queremos. No es así, uno encontrar su justo medio, su nota azul, no es fácil. Entonces escribe, en la fe judía hay dos conceptos que son sagrados. Kadosh, en hebreo. Dios y Shabbat. Dios es sagrado, el Shabbat es sagrado. Dios es Shabbat. Dios es Shabbat. Para un judío devoto toda la vida es un anhelo del Shabbat. El Shabbat es redención. En el Shabbat el ser humano es inmortal. Se supera el paso del tiempo. El Shabbat es un palacio en el tiempo, que redime a los humanos llevándolos del mundo pasajero, mundo cuantitativo, la cronología del tiempo, hacia ese mundo que ha de venir, el Olam Abba. Olam Abba, Menujá, el reposo, su sinónimo del mundo por venir. El sentido profundo del Shabbat es que la historia superada al ingresar en la feliz inactividad. Esto que se dice, no hacen nada, decían, no generan contenido. Este muchacho oriental que es hijo de un argentino, para citarlo literalmente, muy porteño, entre comillas, su papá, muy porteño. La creación del ser humano no es el último acto de la creación culmina con el reposo del Shabbat. De ahí que Rashi escriba en su comentario el Génesis. ¿Qué era lo que le faltaba al mundo? El reposo mismo. Al llegar el Shabbat, llegó el reposo. Entonces concluyó y fue completada la obra de creación. Y cita a Agustín de Hipona, de su ciudad de Dios, dice,
Contemplar este Or Ein Sof, esta energía sin fin, yo entiendo, sin propósito. Uno contempla, porque está todo ahí. Todos estamos, no hay otro lugar que el jardín. Escribiera Borges en su Rosa de Paracelso, el jardín del deleite, el Gan Eden. No nos podemos observar ese jardín. Dice, frente al ser perfecto, sin falta, solo son posibles la contemplación y la alabanza. Así es que en Civitate Dei, la ciudad de Dios, de Agustín, al concluir con la presencia de la divina plenitud del ser en el Shabbat, adopta el lenguaje propio del himno. El Shabbat promete el reino de Dios que no tiene fin. Pero, ¿qué harán los seres humanos en el eterno reino de los cielos? Entonces descansaremos, vacavimus en latín, eternamente, in aeternum, en latín, celebra Agustín, y contemplaremos, videbimus en latín, y amaremos, amavimus y alabaremos, laudabimus. Helo aquí, sigue Agustín, lo que haremos en aquel fin sin fin. En Agustín la contemplación y el amor se tornan una única cosa. Solo donde está el amor los ojos se abren. Ubi amor, ibi oculus. Contemplación y alabanza son formas de la inactividad. No persiguen ninguna meta ni producen nada. Es solo la falta de ser. Esto criticaba Heidegger. Dice, nos hemos olvidado del ser, solo nos tendemos a las cosas, a los entes, a los objetos. Es solo la falta de ser la que da impulso a la maquinaria de la producción. La alabanza es el fin último del lenguaje. Es lo que le contiene un esplendor festivo. La alabanza se supera toda falta de ser. En ella canta y evoca la plenitud de ser. Rilke eleva en un poema la alabanza haciendo de ella la tarea del poeta. Oh, di poeta, ¿qué haces tú? Alabo. La alabanza del poeta el lenguaje alcanza una tranquilidad festiva, contemplativa. La alabanza es el Shabbat del lenguaje. Y esto tiene que ver con el mundo de la Navá, ese mundo contemplativo donde mi voluntad es refinada y uno accede a eso otra vez, a esa mesura, a ese justo medio, a ese etos personal, a una coherencia. Quizá nuestra propia nota azul.